Amigos, seguimos develando los misterios del universo gracias a la poesía. Ya la vez pasada leíamos a Octavio Paz. Hoy vamos a centrarnos en un tema principal. ¿Qué es el infinito? Dentro de la filosofía, dentro de las ciencias, se habla mucho sobre el infinito. Incluso este universo en expansión cada vez es más infinito. Como decía Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Y efectivamente, hay más allá. Ya, por ejemplo, Octavio Paz nos decía que es la poesía, Gustavo Adolfo Bécquer decía que poesía eres tú. Octavio Paz, por ejemplo, en su poema Hermandad, un poema muy hermoso, plantea que somos escritura y ahora mismo alguien nos está deletreando. Bueno, pues ahora vamos a deletrear al maestro Charles Simic en su antología El sueño del alquimista, en edición bilingüe, publicada por Textos de Difusión Cultural UNAM. Este trabajo, esta recopilación, esta antología en edición bilingüe, la traducción, la selección y el prólogo, bien dicen que honor a quien honor merece, estuvo a cargo de Rafael Vargas. Y bueno, Simic anda por acá. Entonces hoy deletrearemos al maestro Charles Simic. Bien, vamos a leer la introducción de Rafael Vargas intitulada Charles Simic, Pensador con la Imaginación. Solo algunas partes para poder darnos contexto de lo que estamos haciendo. Pero antes, vayámonos nuevamente con la poesía. Vamos a leer Poemas sin título, así tal cual, Poemas sin título de Simic. Pregunto al plomo, ¿por qué has permitido que se te convierta en bala? ¿Has olvidado a los alquimistas? ¿Has olvidado la esperanza de convertirte en oro? Nadie responde. Plomo, bala, con nombres como estos, el sueño es largo y profundo. Ahora sí, hace casi 15 años me topé con este poema al abrir una antología de jóvenes poetas norteamericanos. Ya había leído algunos poemas de Charles Simic que me habían gustado mucho en una muestra de nueva poesía norteamericana publicada en plural de Octavio Paz. He ahí la importancia de que primero analizáramos a Paz. Pero lo que me convirtió en un devoto lector suyo, de Simic, fue el hallazgo de este poema sin título, del que ya di parte. Uno de esos poemas que nos dejan en vilo, con una mezcla de asombro y júbilo, de gratitud porque alguien nos ayuda a mirar otra vez en la entraña de las cosas, de la fisis. Es evidente un poema, es evidentemente un poema de una enorme densidad filosófica. Simic ha sido desde la adolescencia un ávido lector de la filosofía y eso lo vamos a comprobar después. Sin embargo, no es propiamente un poema filosófico. En entrevistas y en ensayos, de hecho, Simic ha reiterado ya que la poesía es una manera de pensar con imágenes. Toda la poesía de Simic son estas recurrentes imágenes y sobre todo por gracias o por medio de un vocabulario pues no tan, digámoslo así, arrogante, no tan ataviado de tanta palabreja barroca. Bien, en fin. En la poesía de Simic, la imagen, como decimos, es una constante y sobre todo va a ser una consecuencia de la visión que desata la reflexión y opera, diría Bachelard, como una toma de conciencia. Ahora, ¿de conciencia de qué? ¿De qué vamos a tomar conciencia? Ah, pues de la infinitud del mundo, de la infinitud del universo. Cada imagen poética va a desplegarnos nuevamente una cuestión hacia el horizonte. Esto es, nos va a arrojar al horizonte que habíamos perdido y sobre todo a este horizonte de la imaginación. Y al hacerlo, niega la realidad unidimensional. Habíamos hecho ya la crítica en la introducción a la filosofía por el maestro Leopoldo Sea. La historia de la filosofía se enseña de manera lineal cuando debe verse desde distintas aristas, desde una caleidoscopía. Ahora, si la poesía tiene un lugar cada vez, eso es cierto, la poesía tiene un lugar cada vez más reducido en la vida contemporánea. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nuestra organización social va a tender a ignorar cada vez más la infinitud, lo asombroso. Es, por supuesto, más fácil recluirse pues en unas cuantas certezas y convicciones y dejarnos llevar de la corriente de trivialidades que, sobre todo, pues nos van a distraer de nuestra condición de reclusos. Como toda gran poesía, la de Simic libra una batalla contra esa opacidad. Es un
digámoslo así, entrenamiento constante en el asombro de ser, de lo que la cosa es en sí misma. Un ejercicio de ensoñación y sobre todo de clarividencia que hace al poeta susceptible a la metafísica que hay en la materialidad de cada uno de los objetos, de cada instante. En esa perspectiva, todo es singular y múltiple. Hace ya, por ejemplo, más de 200 años, William Blake escribió: si las puertas de la percepción se depurasen, todo aparecería ante el hombre cual es, infinito. Simic sabe que es tarea del poeta intentar esa depuración para poder alcanzar la verdad. Ahora, ¿por qué Simic se denota que es un ávido lector de la filosofía? Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, cita ya a Blake, también es un gran conocedor de Whitman, ¿no? La poesía de Whitman. Ahorita, en un momento más, vamos a encontrar dónde se origina Whitman, la idea de Whitman. Pero vamos a ceñirnos en Kant. Kant plasmaba algo muy sencillo. Este objeto es objeto para el sujeto. Lo que el objeto sea en sí mismo, dice Kant, no nos importa e incluso no lo vamos a poder conocer. Este es el mundo neuménico, el mundo que no reconoce el hombre porque nos es vedado, nos es inalcanzable. Bueno, Simic dice, ¿qué parece o qué pasaría, mejor dicho, si yo creo imágenes con lo más vulgar y de ahí parto para poder conocer ese mundo externo? Eso lo va a transmitir dentro de la poesía. Incluso vamos a seguir la lectura de la introducción de Rafael Vargas y vamos a encontrar ello. Miren, la poesía de Simic, dice Rafael Vargas, tiene un aire de conversación. Con esto no se quiere decir que sus poemas sean coloquiales, baratos, vulgares o chafas. No, Simic es sobre todo un poeta lírico, que incluso algunas veces recurre a cierto hermetismo. Ya habíamos definido el hermetismo, perdón, en El laberinto de la soledad de Octavio Paz. El mexicano es hermético, el mexicano se queda con sus ideas. Bueno, pues no solamente el mexicano, en general las personas, el individuo y el poeta. Y está lejos del tono narrativo y prosístico que va a caracterizar a la poesía coloquial norteamericana. Por poner algunos ejemplos, la de Levine, la de Whitmore, la de Stafford, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, su manera llana y directa hace que el lector tenga una impresión de familiaridad con lo que se dice, claro, porque van a ser cosas de diario, cosas que nosotros podemos entender que siempre hemos vivido. Y justamente ahí es donde reside su fuerza. Va a hablarnos de la noche, va a hablarnos de la carne. De pronto, en una amodarrada sobremesa, alguien toma una cuchara, no tengo una cuchara a la mano, pero voy a tomar mis otros anteojos. Alguien toma unos anteojos, medita en voz alta, cavila, reflexiona al respecto y dice algo de estos anteojos y, sobre todo, esto que dice nos va a trastocar, nos va a invadir, nos va a dar algo más sobre nuestra visión del mundo, de estos anteojos. Un par de amigos pasea y uno de ellos hace una remembranza que ilustra la naturaleza del mundo. En la poesía de Simic, la otredad se manifiesta con todo su peso en las situaciones más comunes, ya les digo yo, en estos anteojos, en este estuche, en este libro. Me gusta mostrar a los lectores, Simic dice esto, que las cosas más familiares que nos rodean son ininteligibles. A veces uno pensaría que conocemos estos anteojos completamente, o el estuche, o lo que sea, pero dice Simic, no sucede eso, no conocemos los objetos. Y esto sucede porque, ya lo dije yo, Kant seguro está ahí, 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 el mundo neuménico. Esto nos va a llevar nuevamente a lo anotado líneas arriba, dice Rafael Vargas, nos va a llevar a tomar conciencia de la infinitud del mundo y va a significar reconocer que prácticamente lo ignoramos todo. Ahora, Juana Inés de la Cruz dice, yo voy a proponer que ahora en adelante, aunque el poeta o el escritor esté muerto, sigue vivo. ¿Por qué? Porque miren, los poetas siguen vivos en su poesía. Juana Inés también sigue viva. Entonces, como Juana Inés decía, no estudiamos para saber más, estudiamos para ignorar menos. Prácticamente, como dice Rafael Vargas, nosotros tenemos el deseo de saberlo todo porque sabemos que lo ignoramos todo. También es tarea del poeta
indagar en el mundo, por supuesto, descubrirlo, reentenderlo, para que esa toma de conciencia se convierta en un incremento de la conciencia del yo, de la propia individualidad incluso. Ahora, por cierto, esa indagación del yo va a conceder un papel especialmente relevante a los objetos. Gracias a las imágenes, esto es filosofía pura y sobre todo poesía también de Simic. Gracias a las imágenes que Simic nos va a proyectar en nuestra imaginación, vamos a poder comprender nosotros la infinitud del mundo. Acepta Rafael Vargas que Simic asume en sus poemas que todo lo hecho por el hombre es de un modo u otro autorretrato y autobiografía. A diferencia de otro gran explorador de las cosas, Francis Pong, Simic no busca tanto hacerlas hablar como aprender a observar lo mucho que tiene de humano. No quiero que este objeto hable por sí mismo, quiero que hable por el trabajo que el hombre le delegó. Y ojo, por eso iniciamos justo con el poema sin título. Pregunto al plomo, ¿por qué has permitido que se te convierta en bala? ¿Has olvidado a los alquimistas? ¿Has abandonado la esperanza de convertirte en oro? Amigo mío, no le estoy hablando al plomo, te estoy hablando a ti. ¿Me explico? Le estoy hablando a la humanidad. Muy bien, eso es lo que Simic nos va a delegar. Ahora bien, fíjense, una cosa muy interesante. Ya encontramos la diferencia de Simic con respecto a la imagen. Ahora, las cosas, sueños que la mano ha materializado a fuerza de acariciarlos, no nos van a contener y nos van a relevar, nos van a, sobre todo, a relevar en el sentido de la subjetividad. Ya la subjetividad aquí ya no funciona y nos va a develar el cuerpo entero. Ahora, claro, el cuerpo es la tumba del alma, decía Platón, pero sobre todo, ¿qué va a pasar? Si el cuerpo es la tumba del alma, por tanto, cuando nos va a develar el cuerpo entero, lo que es nuestra alma, se va a expresar en ellas. Y vamos a examinarlas y sobre todo a conocernos. Dice Rafael Vargas, examinarlas es conocernos. Cada objeto va a ser un espejo. Cada imagen que nos proyecte Simic va a ayudarnos a entender el mundo, ha escrito, y es bajo esa perspectiva que interroga, por ejemplo, a un par de zapatos, un trozo de lápiz o una mesa. En sus poemas los objetos tienen la virtud de reflejar un rostro, una historia, un paisaje, el mundo entero, el yo. Bien, vamos a leer rapidísimo una biografía. Charles Simic nació en Belgrado, Yugoslavia, el 19 de mayo de 1938. Con eso podemos quedarnos para este video. Bien, vamos a iniciar ahora sí Lo que la hierba dice de 1967. Y ya en el 69, en alguna parte entre nosotros, una piedra toma notas. Bien, vamos a leer en este sentido cómo salmodiar. Fíjense bien, ya habíamos entendido con Octavio Paz qué es el poeta, cuál es el trabajo del poeta y qué es el poema. Ahora, Simic nos va a dar su propia definición. 1. El poeta. Alguien vigila mientras otros duermen. Duerme mientras otros están despiertos. Un analfabeta, chin, ya no funciona con Octavio Paz. Octavio Paz en el poema Hermandad justamente nos decía, soy escritura y en este momento alguien me deletrea. ¿Quién me va a deletrear? Preguntaría Simic si hay analfabetas. Bueno, un analfabeta que firma todo con una cruz, un hombre que bromea a punto de ser colgado. 2. El poema. Un trozo de carne en manos de un ladrón para distraer al perro guardián. El poema es para nosotros este pedazo, este trozo de carne que nos distrae, ¿no? En este sentido último. Nosotros somos el ladrón, pensamos que somos los ladrones de la verdad, queremos conseguirla, queremos entenderla, pero al final el poema funciona para distraer al perro guardián. ¿Quién es el perro guardián? La ignorancia. La ignorancia no quiere que nosotros podamos conocer la verdad y por tanto el poema va a ser el trozo que nosotros propongamos para poder conocer la verdad y sobre todo la infinitud. Bien, ahora vamos a desmantelar el silencio que ya es de 1971. Aquí tenemos el bosque, ya algo más complejo. Y escuche usted bien. Además, en una añoranza a Rubén Darío, cuando Rubén Darío decía juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, justo lo que Simic plantea aquí en Bosque es, mi hora se acerca, una vez más.
mis árboles esparciarán su oscuridad en las ciudades, mis termitas, mis raíces y arroyos bordarán su calosfrío en el corazón del hombre y desplegarán mi más antiguo sendero. Hablo del norte, de su brida clavada en mi boca como un mordisco. Quien mire ahora la palma de su mano, advertirá la huella de las extrañas flores que he preservado en mis rocas. Blanquearé huesos para predecir la fortuna, nieves con huellas de todos los legendarios salteadores de caminos. Señoras y señores, escucharán una estrella. Muerta hace 1.000.000 de años en la garganta de un ave. El cuerpo humano se revelará tal cual es, recordemos a William Blake, un manojo de raíces tirando en todas direcciones. Habrá tiempo suficiente cuando una bellota te crezca en el oído para habituarte a mis costumbres, para tallarte un mondadientes de ermitaño. Justamente nosotros somos esta hora que se acerca. Bien, muy bien. El bosque, ¿cómo sienten la imagen de Simic? Ahora, voy a leer El viento, muy breve, y sientan cómo se origina la imagen aquí adentro. El viento. Al tocarme, tocas el país que te ha exiliado. Reitero, el viento. Al tocarme, tocas el país que te ha exiliado. Esas son las imágenes de Simic, amigos. Ahora, ¿qué es el poema? Ya habíamos entendido con Becker, poema eres tú, con Octavio en Hermandad, poesía o poema más bien, es la escritura, alguien nos deletrea, y poema, según Simic, dice, cada mañana olvido cómo es. Miro el humo reunirse a grandes zancadas sobre la ciudad, no pertenezco a nadie. Entonces recuerdo mis zapatos, la manera en que debo ponérmelos, cómo al inclinarme para atarlos, miraré una vez más la tierra. Las ideas, el mundo de las ideas está muy bien, se expresa y se reconoce muy de la manera intelectual, pero a veces también el intelectual tiene que tocar la tierra, saberse entender. Ahora, ¿cómo podemos desmantelar el silencio? El silencio a veces es demasiado incómodo. Sobre todo hay que entender que en las noches, ya lo habíamos platicado la vez pasada, en las noches más lóbregas es cuando las musas tocan en nuestra puerta. ¿Cómo desmantelamos el silencio? Bien, primero desmonta sus orejas cuidadosamente para que no se desparramen. Abre su vientre con un silbido agudo. Si encuentras cenizas en él, cierra los ojos y dispérsalas con un soplo en dirección del viento. Si encuentras agua dormida, trae la raíz de una planta que no haya bebido en un mes. Cuando llegues a los huesos, y si no te acompaña una jauría, si no tienes un ataúd de pino y una carreta tirada por bueyes para hacer que resuenen, mételos rápidamente bajo tu piel. La próxima vez que recojas tu costal, los escucharás haciéndote rechinar los dientes. Ahora ha oscurecido por completo. Lentamente y con paciencia sientes su corazón. Necesitas arrastrar un pesado baúl con cajones hasta su vacío para escucharlo chirriar sobre su rueda. Así se desmantela el silencio, sobre todo así se comprende la realidad de los hombres. Ahora, ¿qué pensamos del miedo? ¿Cómo entendemos la imagen del miedo una vez que ya comprendimos la imagen del objeto? El miedo va a transmitirse, dice Simic, de hombre a hombre, inadvertidamente, como las hojas transmiten su temblor una a otra. ¿Hay viento? El viento ya nos había dicho. De pronto el árbol entero está temblando sin que exista el menor signo de viento. No hay viento en estas hojas que transmiten su temblor una a otra. Las hojas se hacen, se construyen. Ahora, cuando llega la noche, cuando llega el ocaso de los dioses, el caracol despide serenidad, la hierba es bendita, al final de una larga jornada, el hombre conoce la dicha, el agua la paz. Que todo sea sencillo, que todo permanezca inmóvil, sin un destino final. Lo que te hizo venir al mundo y te arrebatará en la hora de la muerte es una y la misma cosa. Muchas gracias.